Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de Somos Urbanos. Estamos retomando después de mucho tiempo, ha sido harto tiempo. Aquí estoy acompañado de la Catherine Fuentes. Ahí saluda a la gente. Hola, ¿qué tal? Estoy también con mi compañero, ¿cierto? Miguel Geldres, aquí presente. Muy buenos días, hola, hola. Bueno, estamos grabando también. Para la gente que solamente está escuchando, hay un video que se va a subir ahí, lo van a poder estar viendo. Pero bueno, hoy día nos reúne algo muy especial. Estamos en medio del año 2020, un año con COVID, ¿cierto? El año 2021 también, este año que está ahora pasando, todavía no se acaba. Y bueno, resulta que estábamos en medio de la escuela del 2021, escuela de discipulado, en Jucumo Urbano pasando muchas cosas, escuela raíz, muchas cosas. Y estábamos también haciendo nuestros capítulos de podcast cuando de repente de un día a otro dejamos de subir capítulos. La escuela de discipulado sufrió ahí también no sé cómo llamarlo, pero como que algo ahí, Un remesón, un movimiento. remesón, ¿cierto? Sí. Y Miguel Geldres no estaba presencialmente con nosotros. Y fue algo que causó, como dijo la Katy, un remesón en realidad en todo nuestro campus de la Universidad Jucumo Urbano Maipú. Y la verdad es que fue un tiempo bien difícil. Y ahora estamos acá, por supuesto, para contar qué sucedió. Pero antes, a la gente que no conoce a Miguel y Katy, les voy a pedir que se puedan presentar. Así que vamos a partir con la SOA Caterina Fuentes. Bueno, como bien dicen, mi nombre es Catherine Fuentes. Tengo 36 años, soy mamá de 3 preciosos niños, Pía, Simón y Maximiliano, esposa de Miguel, y afortunadamente, gracias al Señor y a la confianza del Señor, soy parte del liderazgo de esta base de gente maravillosa que ama al Señor y que ha perseverado en lo que el Señor le ha hablado. Ah, buena presentación. Ya, a ver, Miguel, ahora viene Miguel. Tengo que superarla, no. Bueno, yo también tengo 3 hijos, son exactamente los mismos. Pía, Simón y Maximiliano. Tengo 38 años y con Katy, junto a nuestro amigo Felipe, el Pipe, dirigimos la base de Juventud con una Misión, Jucumo Urbano Maipú. Ya este año cumplimos 3 años como base misionera. Partimos siendo 5 personas, hoy en día somos 22, más como... No, 9 niños, más 9 niños. Y eso, un privilegio y una responsabilidad grande, servir al Señor y también una bendición poder trabajar con toda esta gente hermosa que se ha ido sumando a este llamado que el Señor nos hizo. Así que eso creo. Ah, qué lindo. Suena como papá de la base. El papá de la base. Sí. Bueno, hablando de que el papá de la base, ayer de hecho tuvimos nuestra cena de Navidad y de Acción de Gracia. Así que ahí el Miguel con el Pipe estuvieron cortando el pavo, ¿cierto? Como, Sí. Bueno, la Katy sabe mucho más del tema. que es lo que representa el... Cuéntanos un poquito. Bueno, lo que he visto que generalmente el pavo dentro es que fue muy gringo nuestra acción de gracias en Navidad de ayer, que dentro de la tradición siempre es como el jefe de hogar o quien corta, y fue simbólicamente que los chicos cortaron el pavo ayer, proyectando lo que viene para nosotros el próximo año y los años que están por venir, de abrir camino para los otros y de servir, este acto de servir. Así es. Y una de las cosas que se habló harto en la mesa el día de ayer como Día de Acción de Gracias fue agradecer porque tenemos a Miguel con nosotros, a Miguel con nosotros, y fue algo que a todos nos emocionó caleta. Y bueno, para allá va este capítulo, a descubrir qué pasó, que también conocer más a profundo la experiencia propia de ambos como matrimonio y también del mismo Miguel. Y primero, bueno, preguntarle a Miguel qué pasó el año 2021 ahí como a mitad de año, que de repente te nos desapareciste un poco. Bueno, como estaba un poco cansado, quise tomar unas vacaciones en un resort 5 estrellas que se llama Hospital San Borja. No, básicamente lo que pasó fue que, a pesar de todos los cuidados que pusimos y todo, dentro de la base,
tuvimos unas visitas a unos amigos y compartiendo con ellos, tomando un cafecito porque encerrados no nos veíamos hace rato. Justamente uno de ellos había visitado a su papá el fin de semana. Y esa noche, después que nos juntamos con ellos, llamaron a la Katy y le dijeron: amiga, mi papá salió positivo de COVID, así que puede ser que hay una pequeña posibilidad de contagio. Y nosotros dijimos, bueno, es parte de lo que estamos hoy en día. Así que justamente esa pequeña posibilidad se volvió real y nos contagiamos los 5 en la casa, Katy, yo y nuestros hijos, con COVID. Así que eso, a Katy fue quien le agarró más fuerte en primera instancia, pero ya al 8º día, cuando teníamos que ir parando los síntomas y todo, de la nada yo me empecé a agravar, de no estar prácticamente en muy pocos síntomas, a de repente estar a punto del desmayo, porque estaba saturando 87 de oxígeno en la sangre. Eso. Y se supone que hay personas que con 94 se desmayan. Mientras más bajo, peor. Y vino la ambulancia, me llevaron, se supone que me iban a poner oxígeno. Me ponían oxígeno, me regularizaba y me devolvía a mi casa. Pero de esa salida al hospital no volví en 32 días. Un poco larga la puesta de oxígeno. Y estuve hospitalizado, estuve intubado. Estuve 3 días con riesgo vital, con posibilidades reales de morir. Y mucho no me acuerdo porque estaba en coma, inducido, 20 días. Y eso, a grandes rasgos, fue lo que me pasó. Así que yo creo que la Katy puede contar un poco más en detalle. Ella es la de los detalles. Yo cuento en blanco y negro, ella le pone en color. Bueno, Katy, preguntarte, ya Miguel nos contó que son hartos días que él está en el hospital, ¿cierto? Se va a la ambulancia y todo, pero desde ese momento, ¿qué hay? Hay un padre que se va de la casa en una ambulancia, están los niños, están todos aparte con COVID, no hay gente que pueda acercarse a abrazarlo, a nada. Y bueno, más que nada saber cómo fue la experiencia en la casa, cómo fue la experiencia tuya, de los niños, de todo este proceso, en realidad. Bueno, creo que una de las características de COVID es que genera miedo. Creo que más que cualquier otra enfermedad te genera miedo porque es muy rápida. Creo que con cualquier otra enfermedad tú tienes tiempo de pensar, de procesar, de ver posibilidades. Pero COVID es como inesperado y es rápido. Hay personas que no le pasa nada, que un simple resfrío, y hay personas que de un rato a otro se agrava, como fue en nuestro caso. Y en nuestro caso, la que estuvo mal desde un principio fui yo, la que tuvo secreciones en los pulmones desde un principio fui yo, a la que el doctor le dijo: usted se acuesta, usted no se levanta ni siquiera para ir al baño, fui yo. Y la que tuvo temor de llegar al hospital fui yo. De hecho, fue algo que hablábamos con Miguel y yo lloraba y Miguel decía: ya no llores, que eso te hace mal. Y cuando llega este día 8 y veo a Miguel saturando 87 y que ese saturómetro no subía, ese oxímetro no subía, fue como: Señor, ¿qué hago? Llamamos a la ambulancia, llamé al SAMU, le hicieron toda una evaluación por teléfono y Miguel estaba a ratos muy consciente de lo que respondía. Estaba con una hipoxia porque sus uñas estaban azules, moraditas, sus labios también, pero estaba muy consciente. Entonces del SAMU me dicen: ya señora, mire, él está mal, evidentemente está mal, pero yo tengo que contarle algo, que con el movimiento que tenemos yo tengo una ambulancia para 8 horas más. 8 horas, y Miguel estaba en 87, o sea, si yo esperaba 8 horas, quizá que iba a terminar. Y me dice: bueno, súbalo a un auto y llévelo. Y dice: pero ¿cómo yo voy a arriesgar a otras personas de subir a Miguel a un auto y llevarlo al hospital? La cosa es que nos empezamos a movilizar, yo me empecé a desesperar en eso porque eran como las 6 de la mañana, 7 de la mañana cuando Miguel estaba saturando eso. Y empecé a escribir a un programa que hay de la municipalidad que tuvieron todo el tiempo, bueno, que había, y que estuvieron todo el tiempo súper pendientes de nosotros, que se llama VEAS.
Pero el programa empezaba a funcionar a las 9 de la mañana. Tú tenías contacto con alguien que respondía al teléfono. Antes de eso no había. Y entre tanto que ver qué íbamos a hacer, qué iba a pasar, llegaron a las 9 de la mañana y me respondieron de la municipalidad. Y de la municipalidad mandaron una ambulancia a la casa. Entró el paramédico, ve a Miguel y dijo: caballero, efectivamente usted se tiene que ir porque está oxigenando muy bajo. Miguel se levanta y me dice: ¿para dónde voy? ¿Para dónde me llevan? Amor, tenéis que ir al hospital porque estáis saturando. Ay. Y después dice: ¿y por qué tengo que ir? Amor, tenemos COVID. Ay. Porque ya la falta de oxígeno estaba afectando a su... a cómo se estaba relacionando en ese minuto. Y él salió caminando. Y en ese momento, yo no sé si fue sabio que yo le dije a los niños: niños, va a venir una ambulancia a buscar al papá, ustedes vayan a clase. Ellos están en clase todavía. Y para igual como bajar, pienso yo, o sea, ese dramatismo que provoca que hay una ambulancia fuera de tu casa. Y ellos vieron cuando el papá se fue, pero lo vieron irse caminando. Entonces no fue una escena como dramática de que entró la ambulancia, oxígeno, no. Se subió, no, claro, una camilla, sino que vieron al papá que se fue caminando. En ese minuto dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y el Señor me dice: tranquila, que nos vamos a tirar en Benji, pero yo estoy acá. Dije: Señor, yo no quiero tirarme en Benji. Yo no quiero. ¿La cuento larga o la hago más corta? ¿Tenéis más preguntas? Yo no quiero tirarme en Benji porque no me gusta el Benji. Señor, ¿qué va a pasar con esto? Y el Señor me dice: te voy a mostrar mi carácter. Y Miguel se va. Y claro, ya teníamos todo listo, un plan. Que el Lalo, que es parte de la base, se fue a comprar un overol y todo. Y cualquier cosa él lo iba a llevar en nuestro auto. Vestido de Teletubby, a Miguel en el auto, si es que la ambulancia no aparecía en el tiempo que me dijo. Pero Dios fue tan fiel incluso en eso, porque la ambulancia me dijo en X minutos de tiempo, y en X minutos de tiempo la ambulancia llegó. Después llamo, me contactan de VEAS y me dicen: ya, te rumbo al hospital, iba con tanto de saturación. Me dice: ¿qué necesita? Quiero un camión para que puedan sanitizar el barrio. Y no sé, de verdad que a los 5 minutos había un camión sanitizando el barrio, pasando por todas las casas, echando amonio. Y después de eso, el programa te asignaba como un cuidador. Entonces yo todos los días tenía una persona de la municipalidad que me llamaba y me decía: ¿qué necesitan? ¿Cómo está don Miguel? ¿Cómo están ustedes? Y en esa llamada fue como: nosotros les queremos cuidar. Nosotros como municipio les queremos cuidar a ustedes porque ustedes son parte de nosotros, son nuestros vecinos y la municipalidad está para eso, para cuidar a los vecinos. Y yo dije: Señor, ¿en qué cuento estoy? Porque esto no pasa. Pero yo sentí que el Señor fue tan fiel al paso de obediencia que nosotros dimos. En nuestra palabra como base es buscar la paz de la ciudad, y que en la paz de la ciudad nosotros encontraríamos nuestra paz. Y el Señor fue fiel a esa palabra, porque de cierta forma fuimos cuidados porque hemos buscado la paz de la ciudad. Bueno, se va ese día y me dicen: bueno, él va a estar con hospitalización domiciliaria, él por la noche va a estar en casa. Y el Señor me decía: yo soy diligente, pero nos vamos a tirar en Benji. Te estoy mostrando mi carácter. Yo soy diligente, pero nos vamos a tirar en Benji. Y yo tenía mucho miedo. Y ya llegó la noche y Miguel no llegaba con hospitalización domiciliaria. Y de ahí me mandan un informe y me dicen que mejor lo iban a dejar porque él no estaba respondiendo bien al tratamiento de oxígeno. O sea, le sacaban el oxígeno y él volvía rápidamente a menos de 87, porque él llegó saturando 85 al hospital. Algo no andaba bien y no entendían qué. Al otro día, que era el cumpleaños de Miguel, Miguel manda una foto con una naricera más grande, con una naricera de alto flujo. Y ahí me dio una cosa en mi guata. Dije: Señor, no, yo no quiero que lo intuben, no quiero llegar allá. Y el Señor me decía: tranquila, que yo te voy a mostrar mi carácter. En eso me llama una amiga que se llama Odette, que es parte de la parcela, y me empieza a preguntar. Y dije: está con esto. Y me dice: flaca, mira, todas estas posibilidades hay. Ella es kinesióloga, trabaja en el sistema de salud público, estaba ahí al frente de toda esta batalla, y me empieza a mostrar todas las opciones y me dice: amiga,
¿te parece que dejemos a Miguel delante del altar del Señor y que el Señor haga su voluntad y descansemos? Yo, no quiero, porque Dios ya me estaba hablando. Y creo que, bueno, para quienes a lo mejor leyeron los reportes en Facebook, veían mucha fortaleza o mucha honestidad, pero detrás de esa fortaleza hubo un proceso, que era, yo no quiero. Y yo lloré ese día con la Odette por teléfono, como que si ya hubiesen intubado a Miguel, y todavía simplemente estaba con una cánula de alto flujo. Y decía, no quiero. Me decía, amiga, pongamos al... Ella oró por mí y me dijo, ya, amiga, ahora es tu turno. Y yo, Señor. Y después ella habló con los niños y les contó, mira, puede pasar esto otro. Y así pasó el día domingo en la noche, me llaman, no, día sábado en la noche, que fue tu cumpleaños, me llaman, tipo 12 de la noche, con la esposa de don Miguel Geldre, y yo sé, la estamos llamando al Hospital del Carmen. Sí, porque Miguel quedó hospitalizado en urgencia, entonces no se le podía entregar nada, se le había descargado su teléfono, nada de nada. Claro, porque él no llevó ropa, porque él iba y volvía. Y me dice, la estamos llamando porque estamos trasladando a su esposa al Hospital San Borja. Pero, ¿qué más? ¿Por qué? No tenemos cama. Buenas noches. Y esa fue mi buenas noches de día sábado para domingo. El día domingo yo no tuve contacto y llega un amigo, porque más vale tener amigos que plata, y me dice, averigüé en el hospital y se le puede mandar el cargador del celular. Pásamelo que yo voy ahora, 7 de la mañana. Y esos son amigos, porque un día domingo que cualquiera puede descansar, el 7 de la mañana me llama y llega a mi casa a buscar el cargador. Y fue todo un show de ponerme como triple mascarilla, guante, todo, de esterilizar todo para dejar el cargador. Porque eso, nosotros teníamos COVID y no podíamos estar con nadie. Cuando sacan a Miguel de la ambulancia, estaba Lalo afuera y lo único que él me decía, amiga, pero a la distancia, ¿cachai? No podíamos tener esta cercanía. Y lleva el celular y por la tarde yo tuve contacto con Miguel y del hospital, obviamente, como era un paciente recién llegado, no me llamaron hasta el lunes. Y el día lunes me dicen, bueno, estamos probando distintos tratamientos, no entendemos por qué no están respondiendo los tratamientos, pero hay algo curioso, me dice, como que físicamente Miguel no había una concordancia, porque los exámenes arrojaban que sus niveles de oxígeno en sangre estaban muy malos, que algo más estaba pasando y le estaban sometiendo a un sinfín de exámenes, pero su cuerpo demostraba otra cosa, estaba muy activo y de hecho empezaron como a doparlo para que pudiera descansar. O sea, como que el caballero es muy activo, como que el caballero no está cooperando, como que el caballero... Como trató de levantarse para ir porque le hicieron como un escáner, creo que, y varios otros exámenes, y él trató de pararse para ir caminando, entonces no podía hacer eso. O sea, como que el caballero es muy activo. Y yo, sí, él es muy inquieto, ténganle paciencia. Y esa madrugada de martes, y me dicen, cualquier cosa nosotros le vamos a avisar a usted, no va a haber ningún procedimiento sin que le avisemos a usted. Me dice, pero lo más probable es que lleguemos a una intubación porque ya descubrimos que hay un neumotórax, ¿ya? Que es como que se hizo un pequeño, como de una manera súper burda lo voy a explicar, así que si hay algún profesional de la salud me perdona porque no voy a dar tecnicismo. Es como que se le hizo un pequeño desgarro en el pulmón, entonces eso estaba filtrando el aire que llegaba a los pulmones, se escapaba. Y claro, estaba pinchado. Y como finalmente encontramos lo que él tenía, y en la madrugada del martes 2:30 de la mañana mi teléfono suena, yo miro y decía Miguel, decía amorcito. Y dije, no, esto no es bueno, pero ya Dios me había hablado de lo que se venía. El Señor ya me había dicho que Miguel iba a llegar a intubación. Y decía, Señor, yo no quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y me dicen, amor, me van a intubar. Imagínate a las 2 de la mañana. Lo que yo sí vi es que cada una de estas noticias, tanto del día que lo llevaron al San Borja, tanto el día que lo intubaron, como que el enemigo lo usó para darme como golpes bajos.
porque era justo antes de la noche, antes de irme a descansar, y entonces yo no podía descansar. Me van a intubar, tranquila, yo confío en esta gente, les conozco hace muy poquito, pero sé que ellos saben lo que están haciendo, yo confío en ellos, y sé que el Señor nos va a sacar de esta. Esa llamada duró 2 minutos, con suerte. 1 minuto y 40, algo fue, no más que eso. Te amo a los niños, cuídate harto. Y por detrás veía como que los médicos pasaban y decía, ya don Miguel, y verlo, porque fue una videollamada, verlo sin barba, no estaba con barba, y fue impactante. Y yo lo único que me acuerdo es que yo tenía el teléfono y yo tiritaba, y me decía, pero tranquila, yo sí, ya, y cortó. Muy a lo Miguel, que termina, ya, chaval. Igual en ese rato yo estaba loco, o sea, no estaba consciente en sí. De hecho, no sé si las personas cuando las van a entubar los dejan llamar a su familia para que ellos mismos avisen que los van a entubar. De hecho, creo que llamé a mis papás también. Y creo que le pedí permiso a mi mamá para operarme. Eso le dije, mamá, me van a operar y quería pedirte permiso si me dejan operar. Algo así le dije. Bueno, mis papás no durmieron en toda la noche después de eso. Ahora, un poco contando lo que dijo la Cari, hay varias cosas que de ese momento que yo no me acuerdo, porque como te decía, no es normal que alguien que tiene 85, saturando 85, esté consciente. Y yo no sé qué pasó. No sé qué pasó, que de verdad yo me acuerdo un poco de eso en el hospital, que me decían ya quédese quieto, póngase de guata. Y me probaron como 5 o 6 cosas de oxígeno diferentes. Y bueno, un poco antes de eso, cuando me trasladaron al San Borja, eso me acuerdo un poco porque, como les dije antes, o como les contó la Katy, me fui sin ropa, sin nada. Entonces cuando me dicen se tiene que quedar en esta cama, yo digo ya, y me dice sáquese la ropa. Y yo le digo, pero no tengo pijama. Y no, hay que sacarse la ropa porque... Y al final me hicieron sacarme toda la ropa, toda. No me pude quedar con nada mío. Y me pasaron una bata. Y la bata, esas de hospital que te ponen por delante, era como quedaba con los brazos así, parecía Tiranosaurio Rex. Le dije, no puedo usar esta cosa. Le dije, me voy a quedar así nomás. Y me dijo, bueno, ¿qué es así? Así que estaba así, desnudo en la cama, en la camilla. Y cuando me sacaron del hospital esa noche, era más de las 12 de la noche. Acuérdate que era en junio, principios de junio. Maipú es frío. Por eso me acuerdo. Porque me dio un frío. No sé si eso iba a influir en algo, en cómo mi estado de salud, que ya estaba malísimo. Pero me sacaron del hospital así. Y después cuando me subieron a la camilla me tiraron una frazada encima. Pucha que disfruté esa frazada, la sentí. Pero fue frío. Llego al hospital y había mucha gente joven en el hospital trabajando. Muchos cabros, muchas, qué sé yo, 18, 25 años. Y ellos me recibieron. Y después cuando empezaron a venir los profesionales a probar las máscaras, yo cada rato pedía hablar con la Katy. Y la última máscara que me pusieron ya era como un casco. No, una cosa que me tapaba toda la cara, no era un casco. Y se chupaba así. Y quien me la puso me dijo, don Miguel, si no resiste esta máscara, esta es súper invasiva, me dijo. Pero le pedimos por favor que la resista, porque si no la resiste, ya lo siguiente que viene sería entubarlo. Necesitamos que resista esta máscara para que pueda respirar bien, para que se regularice y ya se vaya recuperando. Yo le dije, ok, voy a hacer todo mi esfuerzo. Y me ponen esa máscara, se me chupa la cara así, y empieza a tirar aire. Así me empujaba el aire, se empañó entera, no veía nada. Era desesperante. No aguanté ni 2 minutos. Le dije, no, sácame esta cosa, por favor, sácame esta cosa. Siento que me estoy ahogando, siento que me voy a morir. Pero don Miguel y todo, le dije, es que no la soporto, no la aguanto. Y me dijo, bueno, vamos a tener que entubarlo entonces. Yo le dije, bueno, si no queda de otra. Y ahí pasó todo lo que la Katy dijo después. Y ahí ya no me acuerdo qué más. Oye, una pregunta para el Miguel.
igual me hace como pensar harto y meditar en esto. Por ejemplo, dijiste esto como no me voy a poner esta bata y me quedo desnudo ahí arriba de la camilla, después como todo esto de probarte nuevos cascos, nuevas máscaras para poder respirar bien y todo, pero me da como esa sensación como de que al final eres muy vulnerable, o sea, como muy así como muy vulnerable. Pero mi pregunta va a que si alguna vez en tu vida, en realidad, antes de esto, habías sentido como esa vulnerabilidad, donde incluso las cosas que te están pasando ni siquiera están funcionando. Eso. No, nunca antes a ese nivel. Y es como... Bueno, es que Dios trató tantas cosas en esto y obviamente no fueron a propósito. O sea, si me hubiesen dado a elegir, yo no hubiese elegido esto. Porque a veces de repente tratan al enfermo como un héroe de cierta forma. Y no fui para un héroe, sino para mí un héroe es alguien que toma una decisión y actúa, ¿cachai? Pero yo no tenía ninguna decisión que tomar, hasta eso perdí. No era mi decisión. Aquí la única héroe real fue la Katy, que tuvo que aguantar todo, vivir el proceso. Y obviamente ella tampoco lo eligió, pero ella podía elegir. Yo no podía. Yo no podía, yo tenía que ahí dejarme que me hicieran lo que quisieran a la larga. ¿Me entendí? De hecho, después del hecho, cuando ya desperté y todo, al final del proceso, estar con pañales, ¿me entendí? Y pedir que te cambien los pañales, pedir que te saquen la caca, es humillante. ¿Y qué vaya a hacer? Es fuerte. Más encima me tenían amarrado. ¿Cachai? Me tenían amarrado de los pies y de las manos a la camilla, porque estaba tanta medicina y todo, quedé medio rayado, ¿cachai? Más loco, porque estuve con delirius extremus. Entonces eran como, bueno, para explicarlo cortamente, es como una pesadilla, pero por mucho que uno tenga una pesadilla, uno de cierta forma sabéis que fue una pesadilla. Y cuando despertaste de la pesadilla dijiste, tuve una pesadilla. Aquí no sabías cuándo era real, cuándo no era real. Todo lo que yo viví para mí fue real, a nivel emocional y todo. Entonces, que te tengan que lavar, que te tengan que limpiar la cara, tu dependencia se vuelve brígida, y ahí uno puede entender, son varias cosas que uno ve cómo las toma después y cómo las procesáis, ¿cachai? Pero perdís el pudor, perdís la vergüenza. No es que la perdís como, yo no tengo vergüenza, nada, sino que es como, no sacáis nada de tener vergüenza. ¿Entendí? Y cada vez que me cambiaron de pañales, yo pedía perdón y después les daba las gracias. Pero es fuerte, ¿cachai? Así que eso un poco en ese sentido. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, caleta. Solo como acotar algo, que al Miguel le pusieron pañales cuando llegó al San Borja, porque le empezaron a hacer tratamiento invasivo de enseguida. O sea, se fue con un tratamiento invasivo de acá de Maipú. Y claro, entonces me decía, no, que estoy con un montón de cosas y no me puedo mover. Y le pregunté, ¿cómo vas al baño? No voy. No estoy yendo, me dijo. Y ahí yo no le hice más preguntas, porque dije, ya está con pañales. Y siempre habíamos hablado de lo fuerte que debe ser usar pañales, estar postrado, que otros te cambien, la vulnerabilidad. Y ver lo que le estaba pasando, ese punto era como, hoy Señor, solamente tú eres su fortaleza. Qué heavy igual. Bueno, Katy, los niños, me gustaría saber cómo fue el proceso tú ver como mamá a los niños en medio de todo esto. Vale, termino de contar hasta la introducción, mejor. Porque ahí viene que venga es un poco disperso. Bueno, termina esa llamada de 2:30 de la mañana y yo tiritaba como loca, era no sé qué hacer. Me levanté obviamente y empecé a escribir, no me di que era las 2:30 de la mañana, que tal vez había gente que a esa hora dormía. Me acuerdo que escribí al grupo de líderes, pero no les quise escribir a mis suegros porque no quería preocuparlos. Mi suegra igual tiene algunos problemas de salud, depresión y todo, entonces no quería provocarle algo a mi suegra. Más encima que
No, sino no depresión, sino de hipertensión. Ya, entonces se podía subir su presión. Entonces, más encima que yo no estaba controlada, entonces yo decía, yo voy a comunicar cualquier cosa a mi suegro y ellos no pueden venir. Entonces me acuerdo que escribí en el grupo de líderes, le escribí al Felipe y el Felipe me respondió enseguida así como, amiga, tranquila, todo va a estar bien. Y en ese minuto me fui al living y lo único que yo hacía era llorar, desesperada. Y me agarraba de los cojines, me los metía a la boca porque no quería despertar a los niños, no quería meter mucho boche porque tenemos vecinos también, por la hora que era. Y también en ese... Bueno, todos estos días que Miguel estuvo hospitalizado y que se fue como agravando, se levantaron cadenas de oración de una manera increíble. De verdad que yo me vi súper sorprendida. Y el día lunes tuvimos como una charla de Jucum Área Sur y Alejandro Rodríguez en esa charla que era para todo Jucum Área Sur. Compartió una charla y hablaba de estar en medio de la noche más oscura. No, perdón, la Rosana Lister. De la noche más oscura. Y después Alejandro oró y hablaba de estar humillado frente a Dios y de cara frente al enemigo. Y de verdad que yo esa noche sentí que se me vino el infierno mismo encima. Sentí un peso, sentí miedo, sentí mucho miedo, sentí mucha angustia. Y que de verdad que el enemigo me decía, ¿dónde están tus intercesores? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que te dijeron? Y fue como, estás sola. Y sentí miedo, sentí pavor en ese rato. Me sentí súper indefensa, vulnerable. Y lo único que atiné fue como en medio de mi miedo, yo voy a adorar al Señor. No lo siento, no tengo ganas, no estoy conectada, pero yo voy a adorar al Señor. Y puse esa canción, Rising Hallelujah. Y mientras la canción sonaba, yo empezaba, Señor, tú eres bueno, tú dijiste esto, tú lo vas a cumplir, Señor. Y de repente como que esa nube de oscuridad se fue. Incluso, bueno, antes de que eso pasara, yo me tumbé en el sillón y le dije, Señor, ahí está la vida del Miguel. Si tú te lo quieres llevar, llévatelo. Si para gloria tuya, si él va a morir por esto, pero va a quedar un legado mayor de tu gloria, Señor, llévatelo. Si no, Señor, rescátalo. Pero sea lo que sea, que se haga tu voluntad. Le dije, Señor, solamente te voy a pedir una cosa, que si él se va a morir, que muera luego. Yo no quiero que pasen estas cosas como que pasaron 30 días y está ahí, que viene, que va, que sufre, que no sé, que tanta cosa que pasa con esto de COVID, que lo dan vuelta, que lo vuelven a pronar, que lo vuelven a supinar. Dije, Señor, que sea rápido. Si tú te lo vas a llevar, es lo único que te pido. Y de repente me invadió una paz. Es que fue paz. A lo mejor alguien puede decir, no sé, fue indiferencia, apatía, qué sé yo. Pero fue paz. Yo dejé de llorar. El lloro pasó así como que esa nube de oscuridad que sentí en ese rato se fue. Me acosté en el sillón y me dio hasta sueño. Y fue tanta paz que quedé como, ya, como relax, escuchando el silencio. Y dije, bueno, Señor, entonces Miguel se va a morir. Porque yo estoy sintiendo mucha paz. Tengo tanta paz que entonces yo creo que él se va a morir. Señor, si él se va a morir, que se haga tu voluntad, que se vaya contigo, que está ahí. Yo sé que él va a estar contigo, ¿va? Y tú vas a tener cuidado de nosotros. Y en ese rato empecé a pensar también, quizás cuántas mujeres viudas, jóvenes, están dejando esto, que tienen niños, que tienen que hacer proyección. Y de verdad que en ese rato me olvidé de mi dolor. Y la otra vez hablaba con una amiga, me dijo, ¿tuviste la tremenda curva del dolor? ¿Cachai? La pasaste en un rato. Y el Señor me dice, anda a acostarte que te voy a hablar. Y dije, no me quiero ir a acostar. Anda a acostarte que te voy a hablar. Y ahí me fui a la cama. Y estaba con la luz prendida porque tenía miedo. Sí, tuve miedo. Estaba como una niña chica con la luz encendida. Y el Señor me dice, ¿pero por qué estás con la luz prendida? Si yo cuando duermo es como un búnker oscuro. Y silencio absoluto que estoy durmiendo. Dice, tú no duermes así.
Y tuve que levantarme, tener la valentía de apagar la luz, meterme a la cama de vuelta. Y sentía miedo. Y en ese rato otra vez vino una paz a mi corazón. Y ahí el Señor me habló de todas las veces que nos ha rescatado de la muerte a través de nuestros hijos, que tienen testimonios muy ligados a morir. Aquí casi han muerto. Y el Señor los ha salvado. El Señor nos ha dicho, yo digo vida. Y en ese minuto vino esa misma palabra, yo digo vida. Y me levanté de vuelta, pero ya como empoderada, con otra actitud. Y empecé a orar y a declarar lo que el Señor me había dicho. Porque eso era lo único que yo necesitaba. Si el Señor me decía, me lo llevo, el Señor me habló. Si el Señor me decía, va a quedar, el Señor me habló. Y eso era lo único que yo necesitaba en ese minuto. Era que el Señor hablara. Y obviamente que el Señor hable no significa que el proceso iba a ser fácil, porque a veces se nos olvidan los padecimientos de Cristo. Queremos todos los privilegios de hijo, pero somos herederos, coherederos de su gracia y también de sus padecimientos. Entonces llegó la mañana y tuve que comunicarle a los niños. Y dije, niños, anoche intubaron al papá y quedaron como un poco helados y la reacción del Simón fue como, bueno, vamos a orar. Y él dice, bueno, Señor, tú has sido bueno, me has dado un papá bueno. Y si tú te lo quieres llevar, llévatelo, Señor, ahí está. Yo te doy gracias porque yo disfruté de un papá bueno. Y de verdad su oración la recuerdo y me quiebra hasta el día de hoy. De cómo él realmente entregó a su papá en el altar del Señor. Como, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena. El Simón ahora va a cumplir 12 años, tiene 11. Entonces tener esa madurez y esa confianza en el Señor con 11 años, de verdad es destacable. Y en medio de este proceso, el Señor le dio una palabra a la Pía. Un día la Pía tenía mucho miedo antes de que Miguel quedara en el hospital. Tenía mucho miedo y llega y me dice, mamá, voy a ir a orar porque tengo mucho miedo. Y el Señor le da esta palabra, mi paz le dejo, mi paz les doy, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Y ella oró esa palabra ese día. Señor, tú dijiste esto, que nos dejabas tu paz y que en el mundo íbamos a encontrar aflicción, pero que tú venciste. Bueno, y en medio de eso otra vez mi amiga Odette me dice, no te olvides de poner las palabras que el Señor te dio. Y ese día en la mañana con los niños escribimos todas las palabras que el Señor nos había dado en este proceso. A través de distintas personas, a través de sus amiguitos en el homeschool. Yo, o sea, de verdad las palabras más profundas las recibí a través de los niños del homeschool. Nosotros en Urbano tenemos un homeschool. Y los niños oraron y recibieron realmente las palabras más profundas. De ahí después te voy a contar un testimonio con respecto a eso. Y el Señor me dice que teníamos que celebrar delante de nuestros angustiadores. Y cosa más loca. Entonces dije, ya niños, ¿qué quieren comer? Vamos a comer rico. Porque el Señor pone una mesa deliciosa en presencia de nuestros angustiadores. Después que pusimos las palabras. Entonces ellos comieron hamburguesas con papas fritas y yo me pedí sushi. Y era una cuestión así muy loca. Y decía, Señor, yo realmente estoy enferma del mate. ¿Cómo estoy haciendo esto? Y cuando llega la comida y la ponemos en la mesa, dije, ya vamos a agradecer al Señor. Y los niños empezaron, ¡hecho a la mar! En vez de cantar, no sé, por este pan, orar, ¿cachai? Y empezaron a celebrar. Y con esa canción que yo no sé, la habrán escuchado no muchas veces, que es súper antigua, pero ellos empezaron a cantar esa canción y comieron con alegría y comieron con acción de gracia y me enseñaron, porque yo en ese rato me comí un Rolls y me quedo aquí y me sentía súper mentirosa, pero el Señor me dijo, estás siendo obediente, como no te castigues, estás dando paso, estás siendo obediente. Y ellos se chupetearon su comida con una confianza única. Y yo creo que eso fue lo que más me enseñó de mis hijos, su confianza en lo que Dios habló. O sí, hubieron días que ellos lloraron porque extrañaban a su papá.
sí, hubo un día que fue el día del papá que el informe de Miguel fue pésimo, pésimo. Y de verdad como ese día yo sentí que Zambalaki y Tobías me venían a dar las noticias de mi esposo. Y que Simón lloró mucho porque ella extrañaba a su papá. Pero esa confianza única que ellos tenían cuando me veían como llorar o débil o cansada, y ellos me recordaban las palabras del Señor. Mamá, el Señor dijo esto. Mamá, el Señor no miente. Mamá, el Señor no. Entonces, ver esa confianza que ellos no dudaban. Y ellos podían comer de manera confiada porque sabían quién había hablado y que el Señor cumple. Bacán, bacán. Bueno, esta pregunta va hacia el Migue. Estábamos hablando de esto, de las palabras de Dios, del temor, cierto temor así, miedo prácticamente, que a veces tuvo, como contó la Katy, en ella y así siendo fortalecida por Dios. Preguntarte a ti también, si es que estando allá, obviamente hubo un tiempo donde ni siquiera estabas como consciente, pero las veces que estuviste como ya, como quizás podríamos decir un poco más lúcido, como un poco más que, ya sé lo, como en qué estoy, si tuviste miedo o hubieron como veces donde dijiste como, no sé qué va a pasar, bueno, en fin, como los sentimientos un poco que hubieron ahí, las emociones. Mira, muchas veces vivimos por inercia o como en piloto automático. Y hay algo que una vez le escuché a la Eli, que una amiga que ha sido jucumera por harto tiempo igual, y que ella decía que tenemos que ser conscientemente cristianos, ¿cachai? Ahora yo creo que tenemos que vivir conscientemente, y porque muchas veces pasa el día a día o nos lleva es como que nos lleva una corriente y no pensamos en qué es de mi vida, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es realmente lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta en esto del COVID, de cierta forma, fue, como te digo, en el principio yo no lo elegí. Me vi metido ahí, me vi metido con un montón de doctores mirándome, clavándome agujas por todos lados. Y yo lo que quería era estar mejor nomás. Entonces no tuve tiempo de pensar en el miedo. Cuando me fui, en ningún momento al principio pensé en la muerte. Yo, para mí, en mi mente estaba: voy al hospital, me recupero y me vengo para la casa. Todo ese proceso vino incluso después que salí del hospital, cuando llegué a la casa. Y cuando llegué a la casa, la Katy me empezó a mostrar un poco más, la gente ya escribía, me contó como todo lo que había pasado a ella y todo. Y ahí fue cuando empecé a analizar de verdad y era como, me pude haber muerto y hasta aquí llegó mi historia. No hay más. No más ver a mi familia, no más ver a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. Y ahí, aparte, bueno, que toda la droga y todo lo que tenía en la cabeza, ahí vino una sensación mala, una sensación negativa. Y fue como, no me quiero morir. Porque uno siempre dice, no le tengo miedo a la muerte, y aquí y allá. Incluso cuando yo recién estuve con COVID, yo escribí en algunos grupos y cosas como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún lo creo que es así. Pero en ese momento lo traté, fue un poco más práctico. Y dije, no me quiero morir. Y me vino un miedo. Me vino miedo a la muerte. Y es como que no venga nadie a la casa, que me puede contagiar de nuevo, quiero estar encerrado, etcétera. Y fue como, yo creo que tuve una mini depresión que me duró como 2 o 3 días. Y era terrible, no. Era como, no quiero morir, no quiero dejar de existir de cierta forma, de salir de esta realidad, ¿me entendí? Y fue como, fue una sensación muy negativa, fue algo muy, no era lindo. Y me acuerdo, le escribí a Ricardo, que es mi pastor, y él me dijo, tenés que ir a Jesús, simplemente ir a Jesús. Y así que eso hice, orando y todo, y es como el Señor me consoló.
y me perdonó por esos pensamientos a la larga, de cierta forma, mal agradecidos, ¿cachai? Válidos, pero mal agradecidos. Y me cambió el chip de nuevo, como que volví a ser yo, ¿cachai? Yo nunca le he tenido miedo a la muerte. Pero ahora yo decía, Señor, no quiero morir porque quiero vivir más años. Quiero ver crecer a mis hijos. Quiero ver cuando mis hijos se casen, etcétera. Y bueno, yo creo que es lo normal. Entonces, esos días fueron terribles. Pero ya después de esto de ir a la cruz, de buscar al Señor, de entender lo que es la cruz, y es como, Señor, no, perdóname por ser mal agradecido. Gracias por esta oportunidad que me estás dando de nuevo, etcétera. Y en ese sentido, o eso es, no sé si responde a tu pregunta, lo que pasó después. Otros temores hubieron durante, que fueron con los delirios y todo, pero no sé si antes de eso la Katy iba a contar un poco más del proceso, de lo que fue estar entubado, porque los delirios creo que vinieron, no sé si fue, creo que también durante cuando estuve entubado, no estoy seguro en qué momento los tuve, pero fueron varias cosas y eso. Bueno, y a citación del Miguel, no sé si Katy queréis contar más del proceso o algunos detalles más. Bueno, sí, cuando el Miguel estuvo el día domingo en el San Borja, que fue la última vez que hablamos. Después, el día lunes, él me mandó un par de WhatsApp, pero eran como un par de textos y con bastante incoherencia. Entonces yo entendí que estaba como más drogado. Ese día domingo, en la tarde que pudimos hablar, él me decía como, tengo miedo, quiero irme de acá. Esto es terrible, y de verdad se sentía muy terrible porque claro, estaba un montón de máquinas que ni siquiera podía decir ya duerme, se escuchaba todo el rato como el ruido de las máquinas, el tip, tip. Había más maquinaria, había más situaciones pasando en torno a él, entonces era difícil para él conciliar sueño. Entonces yo le leía la Biblia, él ponía música. Jorge Ríos, que es el director de Puerto Madrid, de una base, lo llamó, oró por él, y ahí me escribió, oye, casi me levanto después de la oración. Y bueno, en medio de eso, Dios me habló, ya estaba intubado, y ese día que estábamos comiendo rico con los niños, en medio de que yo estaba preparando la comida, un ataque otra vez del enemigo tan fuerte, empecé a sentir esto, y era como que yo estaba jugando con la fe de la gente, porque yo puse un post en Facebook de esto mismo, de todo lo que había pasado en ese rato, y mucha gente, amén, oramos, batallamos en oración, mucha gente apoyándome en oración, y de repente vino este sentir súper fuerte de como tú estás jugando con la fe de la gente, porque Miguel se va a morir. ¿Y qué explicación vas a dar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué pasó con que te equivocaste con escuchar la voz de Dios? ¿Que finalmente Dios no te habló? Y tú estás jugando con la fe. Y gente que está creyendo en esto va a dejar de creer en Jesús porque tú estás jugando con la fe. Me vino miedo otra vez. Me sentí paralizada, de verdad que yo quedé paralizada en la cocina, llorando. Y me llama la Débora, que la Débora es una estafa. Bueno, en medio de eso yo empecé, Señor, que alguien me llame, que alguien me diga una palabra, que no sé, que el tío Chelo, Ricardo, Loren, alguien que en este minuto háblale a alguien y que alguien me mande una palabra. Y me llama la Débora, que es staff nuestra, y me dice, Mona, ¿cómo estáis? Y yo estaba llorando. Y no, estoy con pena, amiga. Yo como, ¿sabéis qué? Es que lo que pasa es que la Isi, que es su hija, que tiene 11 o 12 años, la Isi, se fue a orar, dijo, de repente desapareció, dijo, yo me tengo que ir a orar por la tía Katy. Y se fue a su pieza y volvió y trajo una palabra y me dijo, mamá, esta palabra es para la tía Katy, pero llámala ahora. Y ella, en obediencia a eso, me estaba llamando. Y era justo lo que yo estaba orando y justo lo que necesitaba. Y era un salmo que dice, cuerdas del Seol me han rodeado, cuerdas de muerte están alrededor de mí, pero tú, Señor. Y empieza a declarar el carácter de Dios, y la Débora me empezó a leer la palabra, y yo era un mar de moco y lágrimas, en medio como de esa batalla espiritual, donde el Señor defendió su palabra.
defendió y afirmaba lo que me había dicho y afirmaba mi fe a través de un niño. Y fue como, Señor. Y ese día fue como, ya, bacán. Era lo que necesitaba. Lloré y otra vez me empoderé y empecé a declarar la fidelidad del Señor, a callar la voz del enemigo, porque Dios ya había hablado. Y bueno, pasó ese día, en la tarde me llaman y el informe era malísimo. Era malísimo, porque no solamente tenía el neumotórax, sino que ya tenía un neumomediastino, que era aire ya no solamente alrededor del pulmón, sino que alrededor de la cavidad de su corazón. Entonces me dice, él es uno de los más graves de la unidad. Y yo pensaba, pero dentro de todo hay gente que se infecta, que no sé cómo va a ser él el más grave. Y me dice, señor, él está gravísimo. Entonces, como se puede empeorar más. Son 3 días vitales, 3 días fundamentales, y él en este minuto está gravísimo, es el más grave. Y me acuerdo que esa vez mandé un audio al grupo de líderes de Jucum de Área Sur, y yo no sé en qué estado mandé ese audio. Creo que la Paula Rodríguez, que es la directora de la base Rosario, pone, hagamos una vigilia, ¿y a quién se suma? Ya, yo, y se armó una vigilia súper espontánea, pero poderosa. Súper poderosa. Creo que hay, bueno, mucha gente participó en Facebook, no me acuerdo cuántas vistas tuvo. En total, conexiones. Que la Paula me contó después que hubieron como 9.000 conexiones en total. Y hubo un mover de oración en ese tiempo. Y el Señor una vez más fue fiel a su palabra, porque el Señor me dijo, no te voy a dejar sola. Y el Señor no nos dejó solo. Todavía nosotros estábamos en cuarentena, nadie podía acercarse a la casa porque todavía yo estaba estábamos con COVID todavía. Y el Señor no nos dejó solos, y vino ese mover de oración. Y se oró por tanta gente enferma también, no solamente por Miguel, sino que por otros, hacia otros. Y me acuerdo que parte de mi oración también fue que en medio de esto viniera salvación a otras personas que estaban en el hospital, que otros que estaban ahí en la misma condición de Miguel pudieran tener un encuentro con Jesús. Miguel ya conoce a Jesús. Ahora que otros que están en su misma condición puedan tener esperanza, que Jesús se le aparezca, que tengan una visión de Jesús, que Jesús salga al encuentro de estas personas. Y ese mover de oración fue maravilloso. Y creo el informe del siguiente día, bueno, en medio de esta oración hubieron muchos doctores, entonces sus oraciones eran súper precisas, como esto tiene que funcionar bien, Señor, que esto se mantenga, que esto se... el informe del día siguiente, la doctora me dice que ya estaba como mejor, no estaba tan grave, pero estaba igual dentro de riesgo vital, y que estos 3 días eran fundamentales. Y el Señor me dice que era como el proceso de Jesús, que en 3 días él venció la muerte, y también de Jonás, que estuvo en el vientre del pez. Y en medio de la vigilia se armó un grupo que fue a orar al San Borja de Transforma, nosotros y otra gente más amigos, fueron a orar a las afueras del San Borja. Y cuando creo que llegaron, el Felipe fueron a estacionar, y el caballero, porque claro, estábamos en pleno COVID, la restricción de permiso era, teníamos que sacar permiso para todo esto, la gente fue con permiso, pero ver un grupo de gente afuera de un hospital era, ¿qué están haciendo?, le preguntó el caballero del estacionamiento. Y el Felipe le dice, no, venimos a ver a un amigo, venimos a orar por un amigo que está intubado, que está con COVID. Y el caballero les dice, pero si el Espíritu Santo ya está acá. Antes que ustedes llegaran, el Espíritu Santo ya estaba acá. Y le dice, 3 días, acuérdese de mí, en 3 días. Y al tercer día, y el caballero se va y no lo ven más. Después, cuando creo que se vinieron, el caballero no estaba en el estacionamiento, así que fue algo como súper loco. Y fueron a orar. Y la asistente social, porque del hospital también me llamaba la asistente social, los vio y los grabó y se los llevó a los médicos, porque yo después, cuando fui al hospital a retirar el teléfono de Miguel, cuando ya me podían
mover, ella me entregó el teléfono y me dijo, viene un grupo de amigos suyos, ¿cierto? Y estaban acá afuera orando, dijo, porque yo los vi y yo los grabé. Porque todas estas manifestaciones de fe, de la que sean, hacen bien. Y en medio de estos 20 días y en total 35 que estuviste hospitalizado, fue ver al Señor vez tras vez. Vez tras vez. El Señor me dijo que esos 3 días Él estaba hablando cara a cara con Miguel. Miguel me dice, yo ahora no tengo ningún recuerdo de eso. Pero el Señor me dijo, yo me voy a sentar con Él y nos vamos a tomar un café y un pay de limón. Y Miguel siempre dice, si quieres hablar profundamente conmigo, un pay de limón y un café es ideal. Me dijo, yo estoy hablando profundamente con Él, a su corazón, en estos 3 días. Y después que pasaron los 3 días, me llaman del hospital y me dicen, el neumotórax y el neumomediastino ya pasaron. Fue rápido, en 3 días se regeneró, cuando eso va de 5 a 7 días, en 3 días se regeneró, él está bien y ahora vamos a comenzar el proceso de despertar. Y fue ese proceso el que fue eterno, fue súper largo. Cuando comenzamos ese proceso, ya primer día frustrado, segundo día frustrado, tercer día intento frustrado. Esto de los delirios máximos, ¿no? Ya hubo un día que se extubó y dije, bueno, yo sabía que iba a pasar eso, conozco a mi marido, sé cómo es él. Y el doctor que estuvo ese día asistiéndole y me llama, me dice, oye, él es súper inquieto, me dijo, él es misionero. Y yo, sí. Dijo, no, lo que pasa es que se extubó. Y el doctor se reía y yo, pero ¿cómo? Pucha, perdón, no, tranquilo. Y dije, pero yo sabía que él iba a hacer eso, en verdad no me sorprende. Me dice, no, si me contó que era misionero, me contó lo que le gustaba, me contó lo que hacía, que trabajaba con jóvenes. Lo que pasa es que como se extubó, tratamos de ver cómo él respondía a la extubación y lo tuvimos un rato así, pero ya después se agitó mucho y tuvimos que nuevamente intubarlo. Y cuando lo fuimos a intubar, dijo, me mandó un manotazo, pues dijo, y pega fuerte. Me decía, doctor, no me intube, no me intube. Yo siempre pensé que eran movimientos como, claro, como que él se podía mover, pero como movimientos erráticos, como y no, creo que eran movimientos fuertes de verdad. Y en medio de eso, que cuando terminamos esa llamada, dije, ay, señor, pucha, ya como que, ¿qué está pasando? Y el Señor me dice, él está entrando en una batalla espiritual. Él ahora está en una batalla espiritual, es como ora, llámalo a conciencia. Y en ese minuto me empezó a escribir varias personas que habían pasado la misma situación de COVID, así de grave, y me dicen exactamente lo mismo. Él está entrando en una batalla espiritual. Esto es una batalla espiritual horrible. Ora, y me empezaron a hablar cosas específicas por las que orar por Miguel. Y fue así, fue así esa batalla espiritual. Después escucharlo a él, esto de los delirios, fue una batalla espiritual. No sé si respondo. Sí, todo el rato. Pero igual hay que finalizar el proceso bien, como ya cuando Miguel ya despierta. Vale. Y me gustaría saber cómo fue cuando despertó ya así bien. Cuando le quitaron los tubos y vale. Salió. Ya. En la casa al menos, cómo fue la sensación, vale. Y todo. Voy. Mira, igual tengo que volver un poquito para atrás. El día del papá, yo desperté súper angustiada, triste, era el día del papá. No quería poner mi énfasis en eso porque, son días creados por personas, ¿no? Pero siempre es bueno honrar. Ya Miguel había estado intubado en su cumpleaños, no había estado con los niños, venía el día del papá, venía el cumpleaños de la Pía, era fecha el invierno es súper importante para nosotros como familia. Y él no estaba. Entonces yo desperté con harta pena ese día. Y me quedé harto rato, me acuerdo, en la cama orando al Señor. Y el Señor me dio esta canción, Emanuel. Y la canté caleta de rato. Y en la noche vino el informe y fue un informe pésimo.
porque Miguel tenía fiebre, porque ya él estaba excediendo los días de intubación, ya el ventilador para él no era positivo, no podían hacer el destete que le llaman, o sea, extubarlo exitosamente, y entonces el ventilador ya para él estaba siendo perjudicial más que un beneficio, y esto mismo le provocó una infección intrahospitalaria típica de estos procedimientos de intubación. Ya no fue ni una negligencia ni nada, sino que pasa, son cosas a las que estás expuesto cuando sufres una intubación. Entonces él estaba con fiebre, no podían encontrar el origen, le estaban dando así bomba de antibiótico, y no podían encontrar el origen de esta fiebre, de esta alteración en algunos exámenes. Lo estaban tratando, pero siempre los doctores me dieron esperanza. Mira, por ejemplo, me decía, mira, él está haciendo fiebre, pero hace un solo cuadro de fiebre, que es de 38,5, lo máximo. Dijo, acá tenemos algunos que llegan a 40 o más, y es difícil manejarlo, y está todo el día con fiebre. Pero él no, él hace 1 o 2 cuadros en el día, lo que, si bien es cierto, fiebre no es bueno, pero tampoco hace que el cuadro sea tan malo. Entonces me daban esperanza todo el día. Y el doctor que me llamó en ese tiempo me quitó la esperanza. Su reporte fue tan malo. Me dice, bueno, don Miguel está mal, don Miguel no coopera, don Miguel no se deja despertar, sus pulmones están mal, su PAFI debería estar en esto, pero su PAFI está en esto otro, sus pulmones deberían estar acá, pero sus pulmones están allá. Dice, pero bueno, mi madre dijo que los doctores me habían dicho que eso es bueno, el doctor de ayer me dijo esto, que eso era positivo. No, no es bueno. Los pulmones debieran estar en este estado y no están. Y me dice, y tiene fiebre, y no podemos encontrar la causa de la fiebre. Y si no la encontramos mañana, la vamos a hacer una traqueostomía. Y es que como... Y le dije, pero bueno, que haya fiebre no es tan malo porque me habían dicho esto. No, todo es malo. Si hay fiebre es malo, si los pulmones no están así es malo, todo es malo. Y me acuerdo que yo estaba en el segundo piso recibiendo el llamado del hospital, tratando de anotar, y colgué, le di las gracias al doctor, porque siempre les daba palabras de ánimo, de bendición, es igual de poder bendecir a otro. Y colgué y me tiré en la cama y me puse a llorar. Y decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Ya van muchos días, Señor, van muchos días. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Señor, ya no doy más. Como que llegué a mi límite. Y sentí en ese minuto que el Señor me abrazó y me dice, ya va a pasar. Pero pese que en ese minuto el Señor me habló, bajé, di el reporte a mi familia, que estaban mis suegros, ya podíamos tener visitas, estaban mis suegros en casa, estábamos en videollamada con mi cuñada y mi cuñado. Yo lo único que fue en ese rato lloré, y el Simón también se puso a llorar, porque yo ya no tenía fuerza, y en ese rato sentí que me quitaron la esperanza. Y el Señor me había dicho que Zambalaki y Tobías me iban a dar reporte. El Señor ya me lo había dicho. Pero claro, yo soy súper reactiva. Entonces, los días que Miguel estuvo mal, yo dije, aquí están. Estaba ahí como a la guardia esperando cuándo venía el reporte malo, ¿no? Y esos 3 días dije, esto es Zambalaki y Tobías. Pero en mi espíritu no lo sentía así porque no me quitaba la esperanza. Era como, me acuerdo que la doctora me dijo, él está súper mal, él es el más grave. Los 3 primeros días yo, pero Dios me dijo que mi esposo iba a salir de ahí, pero Dios me dijo. Y dije, quizás que habrá pensado la... Claro, ya, bueno, está bien. Pero ese día del 23, creo, de junio, que fue el día del papá, yo me sentí sin esperanza. Yo sentía que me dolía el cuerpo, y fue brígido sentir y entender que no es solo algo espiritual cuando te quitan la esperanza, es algo físico. Yo me fui a acostar con dolor en mi cuerpo, me fui a acostar con dolor en mis articulaciones, me fui a acostar con una pena profunda. Y a pesar que mi cuñada me decían, pero Katy, bueno, mira, seguro como el día del papá, a lo mejor él es papá, le tocó turno. Y dije, sí, verdad, es un staff de médicos súper exhausto porque estábamos en el pic de COVID. Piensa que si los pulmones de Miguel estuvieran como él te dice que tiene que estar, Miguel no estaría en un hospital, estaría en la casa. Lo mismo me lo dijo la Cote, que es nuestra amiga, que es parte de Jucumo Urbano y que es matrona. Entonces me decía, amiga, no le hagáis caso, seguro andaba como de mal día el colega.
porque con todas las cosas que te dijo, Miguel debiera estar en la casa y no en el hospital. Pero ese día yo me fui a acostar mal y estuve 3 días que yo no tenía ánimo. 3 días que yo podía declarar la palabra de Dios, pero había algo en mí que no me dejaba descansar. Estuve 3 días con dolor de cuerpo. No podía mi cuerpo. Y el día jueves, que Miguel despertó, que ya eran como los últimos intentos, era como todos los días, hoy día último intento, si no vamos a hacer traqueostomía, mañana pasa traqueostomía. Y todos los días se fue aplazando uno, porque cada doctor que lo tomaba en el turno me decía, pero es que él es joven, él no debiera ya estar en ese ventilador, él no debiera tener una traqueostomía, porque una traqueostomía, si bien es cierto una cirugía menor, es una cirugía y además es una recuperación extra que alarga la hospitalización, alarga muchas cosas. Entonces cada doctor que los vio durante esos 3 días me decía, es que un día más, y yo ya había autorizado la traqueostomía porque del hospital me llamaron, me hice asesorar con otros amigos relacionados al área de la salud, médicos que me dieran su punto de vista. Si bien es cierto, no es lo óptimo, pero tampoco va a ser tan terrible. Más daño le estaba haciendo la conexión al ventilador. Llamaron del hospital, me hicieron como una observación de todo lo que significaba, me dieron el espacio para preguntas. Y eso es lo otro, que yo vi al Señor en todo esto. O sea, me llamaban del hospital y yo estaba 10, 15, hasta 20 minutos hablando con el doctor de turno y teniendo una paciencia para explicarme todo, para darme el espacio de hacer preguntas, de responder mis preguntas, de preguntarme si estaba siendo atendida. Entonces yo decía, Señor, ¿quién otro sino tú? Yo creo que a lo mejor no todos han tenido esta experiencia, pero yo en todo esto me sentí cuidada y protegida. Entonces el día que Miguel despertó, yo tuve un sueño súper acuático y desperté como ¡ay! Y una amiga me escribe y me dice, Katy, ¿sabes qué? En verdad estábamos viendo con Sergio, que es la Cata, que está en Mozambique, y estábamos orando y el Señor me trae esto de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, y estamos orando para que el despertar de Miguel sea en adoración, que ángeles lo rodeen en adoración y que él despierta en paz, porque siempre se había extubado ya 2 veces, la segunda vez no era chistoso porque se podía provocar lesiones. Y después en la tarde, tipo 5 de la tarde, me escribe otra amiga de Argentina que fue líder de Miguel en Suede. Me dice, yo no te había escrito porque yo estaba esperando que Dios me hablara, pero sí he seguido todos los reportes de Miguel. Y Dios me habló. Y Dios me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, pero que vos tenés que orar, me dijo, y tienes que adorar al Señor. Y tú ahora eres como la autoridad sobre Miguel y tú tienes que adorar al Señor.